Entonces es que es curioso que sobre el sexo, a mí particularmente, pues yo he visto muchos programas que parece ser que lo que es anormal, y no digo anormal como crítica, sino más infrecuente, parece ser que ahora no lo quieren hacer como muy normal y mucho más frecuente, precisamente sobre el tema de pues, homosexuales, pues lesbianas. Quiero decir que, por supuesto, yo no tengo nada en contra de ellos, a favor tampoco, particularmente, sino que son, al igual que hay suicidas y hay asesinos y hay gente muy buena y hay gente muy mala. Quiere decir que todos están metidos en un círculo abierto pues a toda la sociedad, que a mí particularmente las relaciones sexuales que pueda tener una persona me dan exactamente igual, siempre y cuando no me salpiquen, y lo digo en el término más aséptico de la palabra. Entonces a una persona pues le encanta que le echen aliento en la nuca, pues allá él, me da igual, siempre y cuando pues a mí o a mis hijos o a mi familia pues no les afecte en ese sentido, o que pues lo puedan ver en unas horas muy determinadas esos programas de información, o que una señora pues diga esto y lo otro y lo más allá, pues me parece estupendamente bueno. Lo que no me parece tan sumamente bien es que se haga esto con tal frecuencia, que parece ser que estos programas despiertan no ya la curiosidad de la inmensa mayoría de los espectadores, sino su morbosidad, con el mero hecho de intentar vender después en un anuncio publicitario una sartén que se quema cuando has frito 3 huevos fritos, ¿no? Todo eso ya me parece un poco, como mínimo, menos correcto, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Claro, cuando una sociedad ya está harta, harta me refiero porque se están tambaleando en lo que se está apoyando desde hace muchísimo tiempo, pues ya se le ha escapado de las manos. Quiero decir, ahora voy a lucubrar un poquito, es como si estuviese soñando o algo así, ¿no? Pero se me puede ocurrir y por tanto lo podemos decir, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Entonces, cuando a una sociedad se le escapa ese tema de las manos, quién sabe si no podemos, a una persona, digamos, a una mente clara, y tal y como corren los tiempos, pues ya no es cuestión de con tantos derechos humanos y tantas cosillas, ni tanto protección por aquí y luego manifestaciones por allá, y es la sociedad esta o esta asociación o lo que sea, pues quizá tenga que inventar algo, y repito que estoy elucubrando, tenga que inventar algo para frenar de una manera más o menos por donde más nos duele, que es por la salud, que es al fin y al cabo donde más nos duele, e imaginemos un científico loco que se encierra en un laboratorio, y empieza a experimentar pues, con un bicho, me da igual, pues una bacteria loca o un virus loco, lo empieza a mutar, le empieza a meter cositas por aquí por allá, de tal manera que pues una de las probaturas pues es inoculado pues a un macaco, a un mono, a un ser de otra especie, y por supuesto vamos a hacer, lo intenta hacer pero fuera de su casa, como digo, pues para que no le salpique, ¿no? Y lo hace pues digamos a 10 o 12 o 15.000 kilómetros fuera de sus fronteras, ¿no? Y deja el chisme ahí o hace ese experimento ahí, pero por un descuido, que todos somos humanos, pues ese bicho se escapa y es capaz de contaminar, por ejemplo, pues al ser número uno, que es el hombre y la mujer, y a partir de ahí con tales probaturas que precisamente está, digamos que es pues un bicho o un virus o da igual, inteligente, que es capaz de reaccionar ante las respuestas que puede incluso pensar ese mismo hombre, ¿no? De tal manera, y sobre todo, pues que esté programado ese bichito, pues no para los camioneros, por ejemplo, o no para las lavanderas, o no para los médicos, sino precisamente ante un sector de la sociedad que no está bien visto porque parece ser que se salen de madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hoy en día, por la lacra social que ha habido, digamos lacra, por lo que dicen, por lo que todos sabemos, ¿no? Pues sobre todo drogadictos, ¿no? Drogadictos y sobre todo también, pues gente un poco más rara, como son homosexuales, ¿no? Entonces, si tenemos controlados a
a esas dos pequeñas sociedades, parece ser que quizá las columnas de esa sociedad pues puedan salvaguardar pues la tradición, pues el comportamiento más o menos, y que no sean tan sumamente pues, incómodos, ¿no? Por sus manifestaciones, por su forma de ser, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, llega un momento en que incluso eso, y como seguimos siendo humanos, pues se nos puede escapar de las manos, de tal manera que puede afectar incluso pues a nuestros propios hijos, ¿no? E incluso a gente, pues digamos, entre comillas, mucho más respetable que lo que encomillamos a estas personas anteriormente dichas, ¿no? De tal manera que hay tal problema que algo hay que hacer, ¿no? Entonces ya es un tema mundial, incluso pues que tan sumamente importante, pues que le dedicamos un día al año, de los 365 días, pues un día al año, pues nos cuelgan aquí pues una banderita o lo que sea para recordarnos que esto tiene muchísimo peligro, ¿no? E incluso por decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos, digamos, a acojonar a la sociedad en ese sentido, con esos dos temas fundamentales, porque esto nunca se ha visto, y esto es sumamente peligroso, ¿no? Pero hasta que llega un momento en que eso, repito, se sale de madre, e incluso afecta no solamente a esos dos cuadritos de esa colmena, ¿no? Sino que ya va afectando pues a todos los sectores de la sociedad. Entonces yo, ante una lacra de enfermedad me refiero, yo no he visto una evolución tan sumamente rápida en 10 o 12 o 15 años, que haya habido un estudio tan sumamente rápido para sacar unas drogas, de tal manera que yo no les voy a decir las estadísticas porque me parece la mentira más gorda, ¿no? Yo un día les dije que existen tres clases de mentiras: las mentiras pequeñas, las mentiras grandes y las grandes estadísticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que les puedo, y ustedes ya saben perfectamente, que esa lacra parece ser que está en detrimento, precisamente porque hay más medidas profilácticas, porque hay algunos medicamentos que parece ser que están frenando, hay otros medicamentos que parece ser que aumentan más las defensas individuales del individuo, pero es que esto son todo casualidades. Quiero decir que, ahora, si me remito un poquito a la historia, aunque soy todavía muy joven, pero hay muchos países, incluido España también, ¿no? Por supuesto que sí, que, yo qué sé, pues están inactivos, creando muchas industrias durante muchos años, y cada X tiempo, pues tienen, yo qué sé, cada 20 o 25 años, pues tienen que montar tal pelotera pues para dar salida a sus productos nacionales, porque si no la economía de ese mismo país pues ya se va como deteriorando, ya los obreros salen a la calle, hay manifestaciones, o sea, mucha gente que da mucho por el culo hablando mal y pronto, entonces hay que dar salida, entonces eso da la historia, pero casualmente es como el que escupe y se retira para que no le caiga eso. Entonces, eso siempre lo hacen de fronteras para afuera, ¿no? O sea, y cuanto más lejos mejor. Eso es lo que me dice a mí la poca historia que yo tengo, ¿no? Entonces, por otro lado, esos remedios que tan sumamente parece ser que son espectaculares, en tan poco, en un espacio de tiempo más o menos pequeño, pues a mí me hace pensar, o mal pensar, que quizá eso estaba un poco pensado ya de antemano, ¿no? Entonces, yo no me creo, por la formación que yo he tenido, que en la naturaleza pues haya un virus inteligente. Quiero decir que Dios, y por supuesto que sí que creo, Dios no puede crear un bicho así. Eso lo tiene que haber creado un hijo de la gran puta, porque si eso lo ha creado Dios, entonces yo automáticamente, si lo supiera, me borraría de la lista, ¿no? Pero en ese sentido, ya vamos intentando pensar un poquito por la historia, digo por la historia, por los datos que tenemos hasta ahora, y eso a mí la verdad es que me preocupa hasta cierto punto, pero
ya que tenemos la oportunidad de decir o elucubrar sobre estos sueños que hemos podido tener, pues eso hay que decirlos para que ustedes pues piensen un poquito sobre este particular, ¿no? Entonces, claro, hablando sobre este sexo, ya que está tan sumamente desmadrado en el sentido que no hay absolutamente ninguna información, y cuántas... bueno, yo no soy sexólogo sobre ese particular, ni falta que me hace, es una especialidad en la que no creo bajo ningún concepto, porque al no pasar, precisamente, al no pasar, y no lo digo en plan dictador ni muchísimo menos, ¿no? Al no pasar o al no reflejar un sentido o unos conceptos biológicos, energéticos y sobre todo constitucionales, es como teorizar, pero que eso revertido hacia la práctica, pues creo que poquitos resultados da, ¿no? Entonces, claro, cuando yo les decía que una carta anterior, sobre todo para los chicos jóvenes, que eso sí que hay tiempo, que mira, chico, pues no veas estas películas donde hay tantísimo sexo y tantísima sangre. Quiere decir que estás viendo por ahí y entra directamente a tu interior esas emociones que en absoluto te van a ayudar, sino que con todo lo contrario te van a perjudicar muy mucho, ¿no? Entonces, esto es un consejo, bueno, un consejo no, esto es una forma de decir las cosas que, por supuesto, en esta cadena, en esta pequeña televisión por ahora, pues nunca vamos a tratar, o no hemos tratado hasta ahora, y solamente ante esta pequeña pregunta, bueno, gran pregunta, pues vamos a responder sin que sirva, por supuesto, de precedente, porque yo particularmente nunca más voy a hablar sobre estos particulares, porque sobre vicios, digamos así, entre comillas, pues nadie estamos librados, ¿no? Entonces, eso no es criticable. El tema de sexo es una actividad de la persona, tanto hombre como mujer, que por supuesto es aparte, ¿no? Entonces, como está aparte, eso está fuera de página, pues nadie puede criticar, y yo, por supuesto, con toda la humildad del mundo, pues tampoco voy a criticar, ¿no? Entonces, allá cada cual con sus cuestiones, siempre y cuando aquella palabra que solo taró aquella Biblia para los niños y para las niñas sobre una Biblia de sexo, desde pequeñicos les educaban, pues para hacer exactamente ser unos adultos pues sanos, con una conciencia sexual importantísima, pues completamente sanos y no quizá contaminados con esos desbarajustes que ya cada día estamos, casualidad también, ¿no? Cada día se van oyendo más casos raros de, bueno, lo que ustedes saben, ¿no? Que si pederastas por aquí, que si no sé qué, que si no sé cuántas, que si cosas rarísimas, ¿no? Entonces, por supuesto que haya cada cual con sus cuestiones, pero a los chicos, sobre todo a la gente joven, hombre, pues eso intentaríamos, por supuesto, no tocarlos bajo ningún concepto, ¿no? Y, por supuesto, que estuviesen un poquito más informados a través de los padres y las escuelas y esas cosillas, y humildemente lo que podemos hacer desde aquí, precisamente para que no vean estas cositas que por supuesto les va a estar incidiendo en su desarrollo, ¿no? Bueno, ya con estas digamos breves aportaciones casi personales, porque la pregunta ha venido dirigida a mi persona, espero que hayamos respondido lo mejor posible a esta persona que tan agradablemente y con tanta fidelidad a este canal pues nos ha hecho esta pregunta, ¿no? Entonces, ya solamente despedirme de ustedes y de esta persona en concreto y darle las gracias y decir que hasta pronto o hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala, pues hasta luego.